Itatech, el podcast donde explicamos temas relacionados con la tecnología, telecomunicaciones, ciberseguridad y más. Canales Wi-Fi 2.4, 5 y 6 GHz. Esto es lo que debes saber. Vamos a hacer una introducción súper rápida. Las señales de radio están reguladas bajo estándares internacionales con el fin de llegar a acuerdos comunes en su uso y aplicaciones según la información que van a transmitir. Para transmitir información se necesita de una medición de tiempo, para que tanto transmisor y receptor sepan cuándo inicia y cuándo termina una transmisión. Y la forma de lograr esto es contando en función de ciclos por segundo o usando la unidad de medida hercios o hertz. Para no extendernos mucho en términos y teoría de señales, establezcamos únicamente para fines de este audio que a mayor frecuencia, es decir, ciclos por segundo o hertz, mayores velocidades de transmisión de información se pueden lograr. Así que en función de esto se han venido estableciendo bandas, que quiere decir bloques de frecuencias de radio, que son ideales para transmitir datos a distancias cortas o largas, según sea el caso, y aquí es donde se le asignó una parte de estas frecuencias, de este espectro de frecuencias, a las señales Wi-Fi. ¿Qué bandas se han asignado de manera internacional a Wi-Fi? Que son acuerdos que se han hecho entre países. Pues las bandas o bloques del espectro asignadas a Wi-Fi se acordaron de esta manera. Las frecuencias de radio en el rango de 2400 MHz, que esto es igual a 2.4 GHz, hasta las frecuencias de 2500 MHz o 2.5 GHz, o sea, de 2.4 GHz a 2.5 GHz. Esto se convirtió en la conocida banda de 2.4 GHz que están en el estándar 802.11 BGN. Posteriormente, para la banda de 5 GHz se establecieron el rango de frecuencias de 5725 MHz a 5875 MHz, que están adoptadas bajo el estándar 802.11N y el 802.11AC. En fechas recientes se está ejerciendo presión internacional y desde varios sectores para que los gobiernos internacionalmente abran más frecuencias para el uso de Wi-Fi y para el uso de telefonía celular, para usar un pedazo ya de la banda de 6 GHz que actualmente está siendo usada para comunicaciones satelitales, por ejemplo. Y lo que se está pidiendo mucho es que esto se pueda usar el rango, por ejemplo, de 5935 MHz hasta 7115 MHz, que esto se le está conociendo como la banda de 6 GHz, que se espera que sea en el estándar 802.11 AX. Les recomiendo también, para complementar esta información, que escuchen nuestros audios sobre Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E y Wi-Fi 7. Ahora, en cuanto a los canales Wi-Fi de 2.4 GHz. Esta banda de 2.4 GHz, que está en el estándar 802.11b, G y en la N, se construye de 11 canales o rangos de frecuencias en pedacitos de 22 MHz, con incrementos de 5 MHz entre cada distancia, ¿no? Entre cada uno de ellos. Por ejemplo, algunos países incluso permitieron 12 a 14 canales adicionales. En el caso de América, se ha homologado a que sean solo 11 canales. En el diseño del estándar 802.11b, bajo estas frecuencias se permiten velocidades de 1, 2, 5.5 y hasta 11 megabits por segundo. Y bajo el estándar 802.11g se pueden correr velocidades de hasta 54 megabits por segundo.
La manera en la que se repartieron estos canales implica compartir estos pedacitos de frecuencia que de usarse simultáneamente van a generar traslapes o interferencias. En el blog asociado a este audio tenemos una tabla que les recomiendo mucho ver, porque en esta tabla se ve como el inicio de frecuencias de, por ejemplo, el canal 1. Les decía que en América se establecieron 11 canales. En el canal 1 la frecuencia con la que inicia es 2401 MHz y la frecuencia central 2412 y abarca hasta 2423. Si se fijan es 2401 al 23, al 2423. O sea, estamos tomando esos 22 megahertz en medio, ¿no? Pero el canal 2 está pensado para tomar desde el 2406 al 2428. Entonces aquí estamos teniendo un empalme, o sea, el canal 1 y el 2 están compartiendo frecuencias. Es muy gráfico la tabla que ponemos ahí porque ahí van a ver cómo los canales que no tienen los canales que no tienen empalmes de frecuencias son, por ejemplo, el 1, el 6 y el 11. O el 2, el 7 y el 12, por ejemplo. De ahí viene el por qué casi siempre, usando la banda de 2.4 GHz, pues siempre se van a usar los canales 1, 6 y 11. Casi por lo general así va a ser. Porque son los que no tienen empalme entre sí, empalme de frecuencias. Para conocer más de esto, también les recomiendo que busquen nuestro blog asociado en nuestra página que se llama ¿Qué es la relación señal a interferencia o SNR? Y bueno, con la llegada del estándar IEEE 802.11n se permite extender el ancho de canal no solo de 22 pedacitos, sino hasta 40 MHz. Esto se le llama como channel bonding, que pues con esto se reduce el número de canales posibles que van a tener traslape. O sea, si en el caso anterior les decía que con esos 22 MHz que están entre un canal y otro, que se están ocupando entre un canal y otro, y que solo nos quedaba el 1, 6 y 11, si nosotros queremos usar más de esos canales para mejorar nuestra velocidad, pues entonces solo vamos a poder usar el canal 1 y el 11, porque estamos comiéndonos más canales y entonces son los que no van a interferirse entre sí. Hablemos ahora de los canales en el caso de 5 GHz, de la banda de 5 GHz. Que esto sería, por ejemplo, en el estándar Wi-Fi 5 se considera una asignación de canales diferentes. Aquí en este caso ya no hay empalmes, se consideran canales que no tengan empalmes y entonces no va a haber traslape o interferencia SNR. O al menos se evita bastante, ¿no? Porque si hay otros access point Wi-Fi de, por ejemplo, un vecino que está en esos canales, pues sí va a haber interferencia. En este caso, donde termina el rango de frecuencias de un canal, inicia el otro. Y se les asignó, al igual que en el caso de 2.4 GHz, se les asignó un número consecutivo para identificarlos, ¿no? Por ejemplo, el canal número 32 inicia en 5150 MHz y termina en 5170 MHz. El canal 36 inicia en 5170 MHz y termina en 5190 MHz, cada uno con diferencias de 20 MHz entre sí. Les recomiendo nuevamente, vayan al blog para que vean la tabla donde se va a ver muy gráficamente cómo están separados los canales. En esa tabla también se contempla lo mismo, el channel bonding, que es la suma de canales primarios, por ejemplo, para que en lugar de tomar trozos de 20 MHz, tomemos trozos de 40 MHz o 80 MHz incluso. ¿Qué ganamos con eso? A mayor número de megahertz, a mayor número de frecuencias, vamos a pasar mayor velocidad, vamos a tener mayor tasa de transferencia,
que se traduce en mayor velocidad. Por ejemplo, el canal 38 suma al 36 y al 40 cuando tenemos un rango ampliado de 40 MHz de distancia. El canal 42 suma 4 canales que serían el 36, el 46, el 54 y el 62 cuando estamos haciendo un channel bonding o un paquete de 80 MHz, cuando vamos a usar todo ese ancho de canal. Y vemos que se contemplan canales sumados de hasta 180 MHz de distancia. Perdón, de hasta 160 MHz de distancia. Que todo esto, les decía, va con la intención de lograr mayores tasas de transmisión, mayores velocidades. Entre más grande el canal que usemos, más espacio para transmitir más información de manera simultánea, ¿no? Pasemos ahora a los canales contemplados en el estándar para Wi-Fi 6E. Aunque todavía es preliminar a la fecha de este audio, aún está por aprobarse a nivel internacional que estos canales, se buscaría agregar los canales de 6 GHz que les mencionaba al inicio del audio. También ahí ponemos una tabla en el blog asociado que va a ser muy gráfica de dónde están esos canales que se está buscando agregar para 60 GHz. Una cosa adicional, ¿qué son los canales DFS? Dynamic Frequency Selection. En las tablas que estamos poniendo para el caso de 5 GHz, estamos poniendo en color rosa los canales DFS. Van a ver que son canales que se contemplan desde el 52 hasta el 144 de la banda de 5. ¿Para qué son esos canales y por qué los estamos diferenciando? Bueno, pues como les decía, esta pelea por las frecuencias, pues no solo va a ser en 6 GHz. Ya cuando se estableció el estándar para 5 GHz, habría frecuencias que ya se estaban usando para algunas transmisiones importantes. Esto podría ser, por ejemplo, transmisiones de radares para el tráfico aéreo, transmisiones reservadas para militares. Y bueno, ¿qué se hizo? Pues se le va a dar prioridad a lo que antes se le daba prioridad, que ya estaba usando esas frecuencias. Y entonces Wi-Fi las puede usar, pero bajo ciertas condiciones. ¿Qué sucede? Que en el caso de las bandas, en el caso de los canales, DFS, están obligados los fabricantes a revisar que si hay algo que está transmitiendo en esos canales, algo prioritario como un radar, van a salirse de esos canales. Están obligados a dejar de usarlos. Por ejemplo, en una ciudad podría ser que si no hay un radar cercano de un aeropuerto, pueden usarlo en una oficina, en una fábrica, pueden usar esos canales y no va a pasar nada. Pero probablemente si viven cerca de un aeropuerto, muy seguramente van a tener, el fabricante está obligado a no usar esos canales y pues eso puede generar que estén saltando entre canales sus access point, su red Wi-Fi, ¿no? En el caso de una instalación marítima, un puerto donde a lo mejor hay comunicaciones militares, es muy probable también que no puedan hacer uso de esos canales de DFS y por eso es lo importante de que sepan ahí cuáles son, para que en su caso pues eviten usarlos, incluso al configurar su red Wi-Fi se evite usarlo. Otras cosas en las que se usan, les decía, pueden ser radares militares, comunicación satelitales, también se estaban usando estas frecuencias, radares de clima también, por ejemplo. Básicamente, bajo el estándar de la IEEE 802.11h, se contempla que antes de seleccionar esos canales se hará un escaneo para ver si no hay radares en activo en la zona y solo se permitirá establecer comunicación si el canal está libre. De lo contrario, en automático la comunicación Wi-Fi se va a mover dinámicamente a alguno de los canales que no sean parte de ese rango. La intensidad de estos canales también está regulada para no opacar servicios prioritarios. Por lo que si ustedes a lo mejor dicen, pues configuro mi canal que es un canal DFS y lo configuro con alta potencia,
va a estar regulado, o sea, no van a poder meterle mucha amplificación en estos rangos de frecuencias. Y bueno, terminemos con conclusiones. Es importante saber que Wi-Fi está aún en evolución y en búsqueda de más posibilidades en el espectro de radio para más velocidades de transmisión y eficiencia. Va a ser entonces importante conocer los canales y rangos de frecuencia a fin de que al momento de realizar una implementación para evitar interferencias y para mejorar nuestras velocidades de transmisión y no tengamos problemas futuros, ¿no? Hay que estar todavía atentos a las aprobaciones internacionales que aún están por definirse de cómo se va a hacer uso de las bandas de 6 GHz. Ya es algo que casi está dado por hecho, pero pues se están peleando ahí las bandas, pues la telefonía celular y el estándar de Wi-Fi. Así que puede ser que en algunos países se haga uso de menos canales, habrá países que permitan más, es algo que aún está por definirse. Itatech. Recuerda seguirnos en redes y consultar nuestros blogs, donde podrás mantenerte actualizado.